Probar este bizcocho de yogur es prácticamente como probar una nube. Ligero, esponjoso, suave, delicado y sobre todo delicioso. Ok, dulceros, esta preparación como siempre va a ser muy sencilla, pero para que todo quede bien claro vamos a explicarlo por partes. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es preparar el molde. Muchos de ustedes fallan a la hora de preparar este tipo de bizcochos esponjosos porque se dejan la preparación del horno y del molde hasta el final. Sin embargo, déjame decirte que este debería ser tu primer paso. Pueden utilizar el molde clásico para esta preparación, que es el molde redondo. Yo en esta ocasión voy a utilizar un molde rectangular y además de vidrio porque, hey, ¿por qué no? No todos tienen el molde clásico y he pensado que sería genial mostrarles cómo queda en un recipiente de vidrio. También es importante que prepares un molde un poco más grande que el molde que vayas a utilizar y coloques en la base una toallita o paño de cocina porque vamos a cocinar esta preparación al baño María. Entonces, ya que tenemos todo esto listo y el horno lo hemos puesto a precalentar, vamos a comenzar de lleno con la preparación de nuestra nube bizcocho de yogur. El ingrediente estrella no puede ser otro que el yogur. Y voy a sugerirte que utilices el yogur griego más cremoso que consigas en el supermercado, o si no consigues por ningún lado, te recomiendo ver mi receta para hacer tu propio yogur griego o quesito crema casero. Es súper sencillo y prácticamente solo necesitas un yogur natural. Te voy a estar dejando el enlace en la descripción de este video. Es importante que utilices el yogur cremoso porque de otro modo este bizcocho no te saldrá bien. Lo siguiente será que preparemos 2 recipientes o boles donde vamos a proceder a dividir las claras y las yemas de 3 huevos. Es súper importante que los huevos estén bien fríos, recién salidos de la nevera, ya que esto sirve para que las claras monten mejor aunque no estés utilizando azúcar convencional. Ya que tenemos listas las claras y las yemas separadas, vamos a reservar nuevamente las claras en la nevera y mientras vamos a mezclar las yemas con el yogur. Ahora añadiremos fécula o almidón de maíz, yuca o papa, lo que encuentres. Esto ayudará a darle un poco más de estructura al bizcocho. Y ahora mezclaremos muy bien hasta integrarlo por completo. Aquí mismo también, si lo deseas, puedes incorporar unas gotitas de esencia de vainilla o tu saborizante favorito para darle el toque de sabor que tú prefieras. Incluso podría ser esencia de naranja. ¡Qué rico tiene que estar! Ya que está esto bien mezclado, ahora sí vamos a proceder a montar las claras que acabamos de sacar de la nevera. Te recomiendo incorporar el endulzante en partes, tal vez 2 o 3, para que se incorpore mucho mejor. Es súper importante que el edulcorante que elijas sea granulado. Ahora el siguiente secretito para montar unas claras perfectamente es añadir un chorrito de jugo de limón o cremor tártaro. Y ahora sí, con ayuda de unas varillas eléctricas vamos a batir esto muy bien a velocidad alta por aproximadamente unos 4 o 5 minutos. Pasado unos 2-3 minutitos vas a notar cómo las claras ya tienen estructura y empiezan a quedar perfectamente montadas. E irás viendo cómo se forman una especie de ondas. Una vez que esto sucede, ya casi estamos listos para tener las claras perfectamente montadas. Vamos a darle vuelta al bol y si se mantienen las claras ahí en su lugar es que están perfectamente montadas. Y como ves, ese ha sido nuestro caso. Así que ahora solo nos queda añadir una pequeña porción a las yemas y el yogur que mezclamos previamente. Esto lo haremos para aligerar ligeramente esta preparación y luego la incorporaremos al resto de las claras. En la medida de lo posible intenta utilizar un batidor en globos, será mucho más fácil y rápido hacer movimientos envolventes. Y de este modo reducir el número que batimos la mezcla. Justo donde hay el huequito agregamos entonces el resto de las yemas a las claras. Y a partir de ahí con el batidor de globo vamos mezclando con movimientos suaves. Esto quiere decir con delicadeza, con mucho amor y con mucha paciencia. No te tomará demasiado tiempo, pero es una parte del proceso delicada y crucial. Y ya que tenemos algo así, es el momento de colocarla rápidamente en el molde que preparamos previamente. Ahora sí damos unos ligeros golpes en seco para asegurarnos de quitar las posibles burbujas de aire que se hayan formado.
Colocamos el molde sobre la bandejita que vamos a llenar con agua. Colocamos un chorro generoso de agua caliente, no demasiada, lo suficiente como para que puedas transportar aún esta bandeja sin quemarte. Y así de fácil como lo has podido ver, ya solo nos queda llevar esta preparación al horno. Algo súper importante tener en cuenta antes de llevar esta tarta al horno es que lo vamos a cocinar en dos partes. Durante la primera parte del tiempo el horneado será a 160 grados por aproximadamente unos 30 minutos. Después de eso cambiaremos a 130 grados centígrados y añadiremos el tiempo restante de horneado. No olvides que los ingredientes y el tiempo de horno también te lo dejo en la descripción. Y mientras esperamos, dulceros, les recuerdo que este es el momento perfecto para que se suscriban si es la primera vez que ven alguno de mis videos y activen la campanita de notificaciones en caso de que sean usuarios recurrentes y aún no lo hayan hecho. Recuerden que mi especialidad es compartir recetas fáciles, ligeras y deliciosas, así que no pueden perderse las que están por venir. Y si lo tuyo son las tartas de queso que no requieren batir huevos, entonces te recuerdo que tienes aquí en el canal una preparación con tan solo 3 ingredientes de una tarta de queso que también se hace con yogur y es facilísima. Así que te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Y pasado el tiempo, mis dulceros, esta es la pinta espectacular que tiene nuestra tarta de yogur. Vean por favor qué altura, qué dorado. ¡Oh! Alucino. Es pura fantasía, se los prometo. Y nada, vamos a esperar unos 3 minutitos antes de desmoldarla con mucho cuidado. Vamos a quitar el papel y vamos a dejarnos deleitar por estas curvas. Por favor, qué tarta. Es que mira cómo baila, mira cómo baila. Tiene un ritmo esta tarta que se le sale lo latino que llevo en mi corazón, aunque sea de inspiración japonesa. Por supuesto que esta tarta te la vas a poder comer recién hecha, pero yo siempre te voy a recomendar, sobre todo en este tipo de preparaciones, que las dejes reposar en la nevera durante toda la noche. El sabor te prometo que no tiene punto de comparación y te va a encantar. Te la puedes comer así solita porque es perfecta, o puedes acompañarla con alguna mermelada, un sirope, un chorrito extra de miel, o puedes poner como yo un poquito de polvo de proteína para darle ese aspecto aún más irresistible, pero es opcional. Vamos a partirla porque no me aguanto más. No, vean por favor qué esponjosidad. Oh my god, es que les prometo que es como morder una nube y eso es algo que me encanta de las tartas estilo japonesas y creo que por eso también vivo aquí en Japón. En serio, si nunca han probado una tarta de este estilo, pueden empezar con esta. No solo es fácil, sino que deliciosa y súper impresionante. Y bueno, mis dulceros, si en este punto se antojaron muchísimo y están a puntito de dar un mordisco a la pantalla, deténganse para darme un super like porque eso ayuda muchísimo al canal y para dejarme ahí abajo su comentario diciéndome si piensan poner en práctica esta preparación. Además te recuerdo que si las recetas te están siendo muy útiles y quieres participar de manera activa en la investigación de recetas saludables, tan solo tienes que hacer clic en el botón de gracias y dejar un pequeño aporte o donativo. De este modo podré seguir compartiendo nuevas y facilísimas recetas. Hasta aquí entonces la recetita del día de hoy, mis dulceros. Espero que la hayan disfrutado muchísimo. Por hoy eso es todo. Les mando millones de besos dulces. Muy dulces porque aquí no estamos a dieta y nos vemos a la próxima. ¡Chao!